Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio. Por supuesto que durante las últimas semanas, ya casi un mes, el tema del COVID-19 ha atravesado todas las informaciones de lo que ocurre en el planeta entero. Y hoy tenemos el programa de Matices con nuestros socios comerciales de Benevital, pero queríamos ver cómo hacíamos para ligar el contenido de ese programa con lo que está pasando en el mundo. Y hoy tenemos una destacadísima invitada que nos ayudará a entender algunas cosas y nos dará herramientas para otras cosas. ¿Y por qué se los digo? Tal vez ustedes, al igual que yo, hay días de estas semanas donde usted está lejos, en algunos casos físicamente, de la gente que quiere, donde usted está obligado a tomar algunas medidas, donde tiene también alguna carga de responsabilidad en su trabajo respecto a las nuevas formas de laborar, que hay días en que uno amanece muy positivo, muy esperanzado en la humanidad. Hay días en que amanece muy preocupado. Hay días en que amanece con una enorme incertidumbre sobre el mañana. Hay días en que amanece con un enorme miedo de lo que pueda pasar. Hay días en que amanece con una enorme tristeza de lo que está pasando. Hay momentos en que el hartazgo llega bastante, hay momentos en que se genera molestia y quisiéramos echarle la culpa a alguien de lo que está pasando. Hay momentos que dan cólera realmente ante las personas que están siendo, por ejemplo, irresponsables con estas medidas. Bueno, es un mix de casos. Y yo dije, hay días en que amanece uno así, pero realmente hay días en que esos sentimientos lo invaden a uno, y esas emociones particularmente lo invaden a uno varias veces, intensidades. Y por eso hoy están con nosotros dos invitadas. Voy a presentar a la primera, que es Marilis Llobet. Marilis tiene una larguísima carrera corporativa. Ella fue CEO y ocupó posiciones regionales en empresas transnacionales. Ha sido una emprendedora de espíritu toda la vida y eso la llevó a iniciar su propia empresa. Ha capacitado ya más de 15,000 personas en América Latina. Ella lo que hace es combinar su experiencia corporativa con una amplísima formación académica y una pasión por la neurociencia para ayudar a sus clientes a crear nuevos resultados a través de profundos procesos de transformación interior que se logran conociendo, entendiendo y manejando estas emociones. Así es que, Marilis, bienvenida a Matices, ¿cómo estás? Voy de nuevo con Marilis porque yo no la escuché aquí en cabina. Marilis, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices. Hola, Randall, ¿qué tal? Buenas tardes. Casi no los puedo escuchar en este momento, parece que se fue el audio. Ok, gracias Marilis por contarnos eso. Así es que, por favor, en Canal 2, Marilis tiene un detalle con el audio porque nos escucha muy leve. Nosotros la escuchamos más o menos, entonces tal vez podamos mejorarle el audio. Mientras vuelvo con Marilis, quiero saludar a Catherine Campos, que es ejecutiva de cuentas empresariales de Benevital, amiga de la casa, Catherine, porque nos acompaña casi todos los miércoles en la sección. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices. Bien, ustedes, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven también. No, muchas gracias por estar aquí. Catherine, ¿vos sí nos escuchas bien? Es que ahorita sí, Randall, pero teníamos problemas de verdad. Ok, yo aquí no escucho. Dos con 29, les agradezco a las dos que se hayan esperado tantos minutos. Estábamos con el compromiso de transmitir la conferencia de prensa completa
completa del Ministerio de Salud. Podemos mejorar nosotros aquí, porque es que yo casi a ninguna de las dos las escucho aquí. Entonces voy a ir con Catherine primero. Catherine, sin duda alguna fue para nosotros, digo, como socios comerciales además, fue una tarea compleja acomodar los temas de pensiones en los cuales nos hemos experimentado en estos años, vos por supuesto mucho más que yo, para intentar darle un apoyo también a la población en general que vive momentos de enorme incertidumbre. Catherine. Claro, normalmente, ¿verdad? El enfoque siempre es muy a la parte financiera, a la parte del ahorro. Sin embargo, nosotros también hemos hablado, ¿verdad?, de que es súper importante no solamente la parte financiera, sino que nosotros queremos llegar a una etapa de jubilación donde estemos sanos, no solamente física, sino que también mentalmente. En estos momentos de crisis, ¿verdad?, porque realmente eso es lo que estamos, en un momento de crisis, algo que no nos esperábamos, hay ciertas emociones que nos afectan y que no sabemos cómo afrontar. Entonces, ese ha sido el enfoque que más bien queremos darle hoy al programa, y por eso es que hemos invitado a la experta Marilis Llobet, que es experta en el manejo de emociones, porque realmente no se trata solamente de estar bien en un aspecto, sino que somos personas integrales. Necesitamos estar bien en todos los aspectos de nuestra vida para poder afrontar no solamente situaciones, sino poder llegar a un futuro donde estemos bien como personas que somos. Indudablemente, Marilis, yo contaba en la introducción del programa que yo en mi personal... No sé si todavía ustedes me escuchan, pero yo no los estoy escuchando. Ok, gracias, Catherine, ya te devolvemos audio a vos. Vamos con Marilis. Esto nos ha llevado a emprender en términos normales. Yo estaría con ustedes dos aquí en la cabina. Por supuesto que por respeto a ustedes y para cuidarlas y para nosotros también, pues estamos virtualmente y eso nos lleva todos los días a aprender cosas. Ayer se nos fue la luz en medio programa, pero bueno, realmente aprendimos a qué hacer cuando pasa eso. Marilis, yo decía en la introducción del programa que yo personalmente todos los días tengo una mezcla de emociones que realmente es muy complicada de manejar y yo soy uno de los millones de costarricenses y millones de seres humanos que estamos viviendo en esa incertidumbre. ¿Qué reflexión nos puedes hacer de arranque sobre eso, Marilis? Bueno, creo que lo que sucede es que estamos viviendo momentos de cambio muy acelerado y esta crisis en particular nos pone en un altísimo nivel de incertidumbre. Y el ser humano, por supuesto que no nos gusta mucho el cambio, ¿verdad? A casi nadie le gusta cambiar y aunque digamos conscientemente que sí, cuando estamos ante muchos cambios, como ha sucedido en los últimos años, la gente se siente con una gran incertidumbre y situaciones como esta, donde antes uno decía, si Costa Rica la economía está afectada hoy a Sudamérica y bueno, ahora no podemos ir a ningún lado, ¿verdad? Porque esto es una crisis mundial y entonces lo que pasa es que el cerebro, digamos, entra en un estado de supervivencia. Sí, y entonces cuando entramos en ese estado de supervivencia, nuestras emociones tienden a ser emociones negativas como el miedo, emociones que tienen bioquímicos que nos intoxican y que entonces no solamente estamos viviendo los efectos directos de la crisis del COVID-19, que es algo mundial, sino que también tenemos nuestra propia crisis interna porque entramos en emociones como el miedo o como de pronto, no sé, la desesperanza o algunas personas la depresión, que he escuchado a algunas personas con ese tipo de situaciones, y entonces estamos más bien con unos bioquímicos destructivos que nos afectan y bajan nuestra productividad y por lo tanto la capacidad de reaccionar y reinventarnos en momentos tan complicados como este. Así es, de hecho yo a veces creo que preferiría hablar de las crisis del COVID-19 en el sentido de que efectivamente es una crisis sanitaria que ha generado una crisis económica, que ha generado una crisis cultural o una crisis de relaciones interpersonales, que generan además una crisis interna en cada uno de los seres humanos. Pero realmente te quería preguntar si cuando uno vive esas emociones en un proceso tan complicado como el que estamos viviendo, si uno debería de minimizarlas y decir, no, ya va a pasar, no me va a hacer caso, no me voy a dar pelota, o más bien debería de vivir esas emociones, entender de dónde vienen las emociones y así, digamos, intentar contrarrestarlas de alguna forma, Marilis. Claro, creo que lo
primero es honrar las emociones que sentimos, porque son parte integral y natural del ser humano. Pero el hecho de que honremos y reconozcamos esas emociones no significa que entremos en periodos refractarios demasiado largos. ¿Esto qué significa? Esto es cuánto tiempo voy a permitirme yo estar en ese estado emocional. Porque como yo les decía, si permanecemos todo el tiempo atrapados en el miedo, empezamos a liberar bioquímicos, como por ejemplo el cortisol, que a su vez interactúan y generan otros bioquímicos y llegamos a tener cócteles de hasta 1400 bioquímicos asociados a las emociones negativas, y entonces es difícil que podamos tener nuestras mejores habilidades cerebrales activas cuando estamos en ese estado emocional. Entonces, Randall, sí hay que honrar las emociones y reconocerlas, y luego, pues a través de técnicas, tratar de no permanecer en esos estados emocionales demasiado tiempo. Marilis, pero realmente es muy complicado ser humano en este instante, y me explico. Cuando tenemos que enfrentar un evento traumático en nuestras vidas, te voy a poner un ejemplo de un terremoto. Vos no lo esperás, no viene, te agarra de un solo golpe el terremoto, lo enfrentás en el momento porque no tenés otra, el terremoto para y vivís las consecuencias. Y puedes tener, digamos, un proceso postraumático, es decir, post-terremoto. Pero en el tema del COVID al que nos enfrentamos, hay pequeños traumas todos los días o a cada rato. Entonces, digamos, ese tema del estrés postraumático o la afectación postraumática se recrudece todos los días. Entonces puede ser que el primer caso de COVID en Costa Rica a mí me generara un estrés, pero a los pocos días había la primera muerte y me genera estrés. 24 horas después está la conferencia de prensa donde me informan un aumento de casos. Después conozco a alguien que tiene COVID, y a diferencia del terremoto que ya terminó, no tengo idea y nadie me puede decir cuándo se acaba esto que estamos viviendo. Ese manejo de la incertidumbre o ese recrudecimiento, digamos, del hecho traumático hace particularmente compleja esta situación, ¿no te parece? Claro que sí, eso lo estamos viviendo todos, hasta los que somos más o menos expertos en temas de manejo de las emociones, no estamos exentos de vivir esta situación. Ahora, ¿cuál es la destreza clave durante este proceso y en todos los momentos de cambio que vienen para la humanidad? Es la resiliencia. Y creo que ese es un tema que nos toca a todos aprender, porque puede haber un estado interior de paz donde no importa lo que está pasando afuera, yo encuentro mi centro y mi tranquilidad dentro de mí, y mi estado emocional no depende tanto de los factores externos, sino de mi estado interno. Y creo que eso es lo que las situaciones que han sucedido últimamente nos están llamando a hacer. Yo misma en octubre estaba ahí atrapada en la crisis política que sucedió en Ecuador, atendiendo a uno de mis clientes más importantes, y estuve ahí 30 días encerrada en un cuarto de hotel con toques de queda, sin la posibilidad de salir, además en una zona que se volvió conflictiva, y bueno, ahorita meses después estamos enfrentando este reto y uno dice, bueno, ¿esto cuándo va a parar? Entonces, bueno, creo que ya llegó el momento de que entremos en un nivel de madurez emocional como seres humanos, donde seamos capaces de mantenernos bien y en nuestro centro, más allá de las cosas que estén sucediendo afuera. Y es fácil de decir, es difícil de hacer, pero hay técnicas que ayudan a que nos mantengamos un poquito mejor en medio de las circunstancias. Claro, de hecho ya ahorita vamos a hablar de esas técnicas. Catherine, esa situación de estrés, digamos, que vivimos por dentro y de incertidumbre, incluso lo podemos trasladar a nuestra vida personal, pero también a nuestra vida profesional. Y te voy a poner un ejemplo cierto. Hace un mes que viniste a la sección un miércoles, si yo te hubiera preguntado, Catherine, ¿cuál es el desafío más grande de Benevital en este instante? Seguramente lo que me hubieras dicho es que era, no sé, aumentar, por ejemplo, la colocación de planes colectivos empresariales, y aumentar también la explicación a la gente respecto a los planes voluntarios. Resulta que un mes después, 20 días después, el gran reto para Benevital es empezar a entregar el fondo de capitalización laboral a miles de costarricenses en cuestión de horas. Catherine, eso también se vive, digamos,
ese estrés y esa incertidumbre también se vive en las empresas. Por supuesto, ¿verdad? Porque como usted bien dice, la situación hace un mes a hoy es bastante diferente, ¿verdad? Los problemas eran problemas cotidianos, problemas de todos los días, que era decisión de cada persona afrontarlos como mejor le pareciera, pero hoy es diferente, ¿verdad? Tenemos esta crisis que nos pone por delante retos y también situaciones que no nos esperábamos y que tenemos que acatar, ¿verdad? Como es el no saber, por ejemplo, para muchas personas qué va a pasar con los trabajos, cómo van a hacer en una semana para afrontar todas sus obligaciones. Es una serie de cosas que a cada quien, ¿verdad?, en su espacio le van a ir afectando, pero que al fin y al cabo todos nos vemos inmersos en este problema, porque es un problema no de un sector en específico, sino que es un problema país, y no solamente país, sino un problema a nivel mundial. Entonces, definitivamente todos estamos con este cúmulo de emociones, ¿verdad? Entonces, y ahorita usted mencionaba algo súper importante, es que estamos viviéndolas, no yo, sino todos, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de comunidad. Entonces, ahí es donde tenemos que saber cómo vamos a afrontar estas emociones, cómo vamos a afrontarlas para que no nos hagan daño, ¿verdad? Eso es lo más importante ahorita, que no nos hagan daño, sino que sepamos cómo ir manejando esas emociones. Claro, pero vean lo complicado. Les voy a contar una historia. Cuando yo era chiquitillo y mi abuelita estaba en vida, y yo era el nieto favorito, siempre se lo digo a mis primos, aunque se resientan siempre. Entonces, y a mi abuelita tenía algún problema, entonces me decía, ¿sabes qué? Me voy a ir a África, ahí a alejarme de los problemas. Yo lloraba amargamente los primeros años de mi vida cuando me decía que se iba a ir a África, pero eso es, o me decía, me voy a ir a la China. Si estuviéramos viviendo esto y ella estuviera en vida, seguramente al inicio me hubiera dicho, me voy a ir a la China, le hubiera dicho, no, ahí no se puede ir. Después me hubiera dicho, me voy a África, y le hubiera dicho, mira, tampoco puedes irte a África. Y tal vez hubiera salido a esta altura de que se va a Groenlandia, que es la única zona de la Tierra que no tiene, y le hubiera dicho, no puedes ir porque además en Groenlandia no vive nadie y por eso no tiene COVID. Esas ganas de que aunque sea una luz, digamos, al final del camino, decirte, bueno, algún rincón del mundo no tiene y yo me puedo ir para allá. En ese instante resulta, Marilis, que no lo tenemos. Es decir, no tenemos escapar. Voy a sonar muy dramático, Shakespeare estaría muy orgulloso de mí, pero no tenemos escapatoria de enfrentar nuestro propio destino, Marilis. Y bueno, y eso es algo muy interesante porque yo he estado hablando con algunos colegas en otras partes del mundo sobre este fenómeno y cómo lo estamos viviendo. Y si lo analizamos desde el punto de vista positivo, porque cuando uno vive una experiencia tan difícil como esta, inmediatamente la juzgamos como algo negativo. Pero me encantaría por un momento enfocar lo positivo que está pasando dentro de esta crisis. Y esta es una pausa obligatoria. Y es una pausa que la Tierra decidió tomar y nos obligó a tomar a todos, y empezamos a ver aspectos positivos en medio del drama que se vive. Pero, por ejemplo, muchas ciudades están viendo cielos azules, especies de animales que hace tiempo no se veían empiezan a salir, y es como si la Tierra estuviera haciendo un proceso de autosanación. Y me parece que dentro de todo lo que estamos viviendo hay algo, y según las creencias de cada uno, yo soy súper creyente en Dios, pero respeto a los que creen en cualquier cosa, pero bueno, es como una señal de la Tierra diciéndonos hay que hacer una pausa. Y para que la Tierra pueda vivir un cambio hay que bajar la velocidad. Y es muy interesante porque cuando lo comparamos con el cerebro humano, cuando nosotros queremos hacer un cambio hay que bajar las ondas cerebrales, hay que bajar la electricidad del cerebro. Y ahorita es como esta pausa obligada que nos hace a todos entrar en un espacio de tranquilidad, de reflexión, estar en nuestras casas, con todas las implicaciones laborales, sociales, familiares y todo que esto pueda tener para todos. Y creo que hay un espacio positivo dentro de toda esta situación. Hay algo positivo en esto. Yo quiero recordarle a toda nuestra audiencia, a las cientos de personas que nos están observando a través del Facebook y a través de Canal 2 esta noche, que pueden hacer sus preguntas en el Facebook Live. Y también pueden utilizar la plataforma 899-35935, es WhatsApp. Ustedes ahí nos pueden mandar mensajes de texto. Por favor, no nos llamen, los llamamos nosotros. No, mentira. No, por favor, no nos llamen.
porque no puedo contestarles, evidentemente quité el celular en la mano y no puedo escuchar no puedo escuchar tampoco los audios que nos mandan. Pero quería hacer un ejercicio, si me lo permite Catherine y Marilis, que es de los comentarios que tenemos, voy a intentar yo identificar las emociones, digamos, que se subyacen a esos comentarios. Margaret Valerio dice, buenas tardes, Randall, qué tristeza. Bueno, esta lo puso explícito, tristeza. Hoy en Cartago la gente salió como si fuera Viernes Negro a comprar y los supermercados están a reventar. ¿Será que hay buenas promociones? Dice además Norberto Jara, bajan al salario la mitad y el horario no lo bajaron. Eso es ilegal, Norberto, por cierto. Eso hizo una empresa en Siquirres, 10 horas, 5,000 pesos y a nadie le importa, menos a Randall, dice Norberto Jara. Sí, a mí sí, porque lo estoy leyendo, pero además porque es ilegal. Pero bueno, en el caso de Norberto claramente hay molestia. Si yo sigo con Carolina Obando, que dice, bueno, debe ser por la restricción diurna y la nocturna, que hay tanta gente en la calle, me parece, digamos, que es una posición más de aceptación respecto a lo que está ocurriendo. Eric Solano dice, me imagino que piensan que no pueden salir en los próximos días, también me parece que hay aceptación. Margaret Valerio dice, obvio que no se debería salir si es necesario hacer caso, si no la afectación en salud es mayor y económicamente peor. Ahí hay también una aceptación junto con la responsabilidad. Nuria Rosales dice, Randall, ¿por qué si el CENARE está para atender los casos de COVID-19 solo han trasladado a un paciente? Bueno, ya son 2, pero recordemos que no son todos los que van ahí, sino los que están, digamos, en una condición más grave que en un salón de hospital y menos grave que en cuidados intensivos. Ok, Nuria, me parece a mí que vos demostrás desconfianza en ese comentario. Noemi Ramírez dice, yo estoy en casa, nunca me doy cuenta cómo está la gente en las calles, cuando tengo que salir es al supermercado o carne. Ahí habla de la responsabilidad. Además, Alan Granado dice, porque hasta el cansancio han explicado que serán trasladados los pacientes más graves. Ahí hay un elemento de hartazgo. Yo evidentemente no sé absolutamente nada de tu disciplina, Marilis, pero intenté reflejar el mix de emociones que puede haber en la gente que en este instante está observando y escuchando el programa. Marilis, ¿qué te parece? Bueno, creo que la mayoría de las emociones, con un par de excepciones, son emociones que diríamos que son, usando el lenguaje acá de HeartMath Institute, que son los mejores investigadores, en mi opinión, en el mundo en temas del manejo emocional, y lo que vemos son emociones agotadoras. O sea, el ser humano puede tener emociones agotadoras o emociones renovadoras. Y si, digamos, analizamos los comentarios, que son todos muy respetables y muy válidos, probablemente por el momento que estamos viviendo, la mayoría de esos comentarios los podríamos asociar con emociones agotadoras. Y cuando estamos en ese estado emocional, como explicaba yo anteriormente, empezamos a liberar bioquímicos que más bien bajan nuestro sistema inmune, bajan nuestra energía y ponen al cerebro un estado de supervivencia. Entonces, yo quisiera hacer una invitación cariñosa y respetuosa a las personas a que tratemos, con todo lo difícil que es para todos esta situación, porque nadie se salva, ¿verdad? Imagínense yo que estoy en el negocio de capacitación presencial, ¿verdad? Se podrán imaginar que tengo todos los contratos cancelados no sé por cuánto tiempo, así que todos estamos afectados, pero yo creo que lo más importante es tratar de ver cómo podemos entrar en emociones que sean renovadoras y no agotadoras. Y, por ejemplo, tratar de entrar en gratitud, no sé, si tenemos un techo donde refugiarnos, si tenemos comida sobre la mesa, es una razón enorme para tener gratitud en estos tiempos. Si tenemos familia, si tenemos amigos, o sea, cualquier cosa ahorita, enfoquémonos en emociones positivas, porque eso va a tener un impacto en el sistema inmune y va a bajar la probabilidad de que pudiéramos ser afectados ante las cifras de contagio probables que ha expresado el señor ministro de Salud. A veces los periodistas hablamos de maneras muy raras y yo voy a confesar que lo voy a hacer en ese momento. Pero yo estoy fascinado con el tema y alguien podría decirme, ¿cómo estás fascinado por el tema, Randall? Sí,
hay gente enfermándose y gente muriendo, por supuesto. Estoy hablando desde el punto de vista periodístico, estoy en la noticia más importante del último siglo, pero además estoy con un virus, por ejemplo, que es tremendamente interesante y que hoy hay un estudio en el New York Times, por ejemplo, de las proteínas que tiene y que son altísimamente capaces, y eso me llama mucho la atención. Pero también porque me interesa mucho cuál es la reacción química de nuestro organismo y particularmente de nuestro cerebro. Hoy he recordado mucho a mi abuelita, lo sé, y voy a contar otra historia, pero cuando yo andaba muy estresado me decía, ya que se te van a bajar las defensas. Esa es, digamos, la frase más tica de la afectación que existe respecto a la salud. ¿Cómo traduzco yo, Marilis, si puedes ampliar en eso, esa frase de mi abuelita, se te van a bajar las defensas por andar tan estresado, en los términos bioquímicos de cómo reacciona el cuerpo humano con estas emociones agotadoras de las que nos contabas? Bueno, casualmente cuando yo digo que estar en emociones agotadoras, como podrían ser la ansiedad, la depresión, el enojo, el miedo, la frustración, todo este tipo de emociones que nos ponen en estos bioquímicos como el cortisol y sus primos hermanos, bajan, usando el lenguaje de tu abuelita que me encanta, bajan las defensas. Cuando yo digo que afectan el sistema inmune, me refiero exactamente a eso. Entonces, a veces puede ser que nuestra reacción emocional nos haga tanto daño o más daño que la propia situación que estamos viviendo. Y por eso es que recalco la importancia de que los seres humanos aprendamos a ser resilientes. ¿Qué significa ser resilientes? Es tener una capacidad aumentada de sobreponernos a la adversidad o a cualquier crisis que tengamos en la vida, y pareciera que esta es una destreza que nos está tocando a esta generación enfrentar, ¿verdad? Porque son tantos los cambios, son tantos los retos de todos los tipos, ¿verdad? Que la velocidad de cambio nos obliga a estar reinventándonos permanentemente. Entonces creo que nos toca ver hacia adentro y no hacia afuera, y ver qué es lo que cada uno de nosotros sí puede hacer en estas circunstancias, y es gestionar nuestro estado emocional, o sea, aprender a manejar nuestras emociones y saber que nuestras emociones importan e importan mucho. Sí, entiendo que la que me acabas de dar es el concepto, la definición académica y más acertada de resiliencia, pero un día de estos leí que la resiliencia, en un juego de palabras, que la resiliencia lo que nos permite es enfrentar situaciones de cambio imprevistas y mantener la esencia, es decir, lograr, si me lo permitís aún más simplificado, seguir siendo uno mismo y la tranquilidad de uno mismo pese, digamos, a enfrentar los diversos cambios que nos plantea la actualidad. Porque realmente es un tema muy interesante la reacción que genera el cuerpo humano. Hay un meme que a mí me hace mucha gracia de un señor que está sonriendo pero como forzado, ¿verdad? Entonces dicen, cuando me preguntan si estoy haciendo teletrabajo bien en casa, y sale el señor entre sonriendo y no sonriendo. Bueno, ¿por qué explico esto? Porque cuando alguien anda, y voy a utilizar, discúlpenme, un término también muy tico, ahuevado de lo que está pasando, y entonces alguien le dice, no, pero sonreí, no es que uno sonríe inmediatamente y uno diga, ya listo, estoy feliz, sino que hay una reacción química del cerebro de 1400, nos dijo ahora Marilis, creo, de elementos bioquímicos que interactúan, digamos, con esta situación. Es decir, no necesariamente es porque yo diga, mira, me siento feliz, sino que realmente es un complejo juego de entidades químicas participando en mi cerebro, Marilis. Eso sí, y qué bueno que mencionaste el ejemplo de la sonrisa, porque hay una cosa bien importante, y es, dicho de una forma muy sencilla, es cuando uno está feliz, sonríe. Pero hay un principio que se llama reversibilidad, y esto significa que también cuando sonrío me siento feliz. Así que bueno, un excelente ejercicio es, aunque estemos en el peor momento y con todo el miedo y la angustia que muchas personas sienten, es sonreír, es una excelente receta porque nos cambia la bioquímica. Y ya hay estudios que demuestran que si, por ejemplo, actuamos como si todo estuviera bien, entonces nuestro cuerpo empieza a sentir que todo está bien y empezamos a causar reacciones bioquímicas positivas. Y estas emociones positivas, colectivas, que deberíamos tratar de lograr, por lo menos emociones neutras y positivas, nos van a ayudar como seres humanos más rápido a salir, porque acuérdense que no es solo la crisis de salud, sino la crisis económica que nos está golpeando absolutamente a todos.
Entonces, ya estamos aquí, o sea, esta situación ya la estamos viviendo. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está dentro de nuestro control para salir lo más rápido posible de esta situación? Y es aprender a controlar nuestras emociones, o sea, reconocerlas primero, pero luego decir, no me voy a quedar en estos estados emocionales de depresión o de enojo, de miedo, demasiado tiempo. Marilis, te pregunta Randall Camacho, que está escuchando el programa, por favor pídale a Marilis que se refiera al fenómeno de por qué el cerebro tiende a ver más lo negativo y a replicar noticias de alarma. ¿Eso es correcto? Bueno, hay un efecto, digamos, diferentes investigadores hablan que el ser humano tiene de 77 a 90% pensamientos negativos en un día determinado. Y esto, digamos, son modelos psicológicos, ¿verdad?, que lo han explicado por años. Y es cierto. Entonces, el ser humano tiende, por ejemplo, yo me podría informar, y esta es la política que yo utilizo, la forma de informarme es, yo veo la conferencia de prensa del mediodía para saber lo que está pasando, y de pronto veo un ratito algún noticiero internacional para saber, pues porque tengo clientes y amigos en otras partes del mundo y me gusta saber cómo están y qué está pasando, pero no volverse adicto a ver noticias. Y esto es una adicción bioquímica, pero lo voy a explicar en lenguaje emocional porque es más fácil. Ustedes han visto, tal vez a veces, cuando vemos personas que repiten una situación dramática una y otra vez en su vida y uno dice, ¿cómo puede ser? Y vamos a poner un ejemplo que lamentablemente conocemos todos en nuestros países, y es cuando hay mujeres agredidas, digamos, y podrían ser también hombres agredidos, pero vamos a poner un ejemplo de una mujer agredida que pasa de una relación a otra y cada vez se busca un agresor peor que el anterior. Y uno dice, ¿cómo una persona se vuelve a exponer a la misma situación una y otra vez? Bueno, esto lo hacemos inconscientemente desde la adicción bioquímica. O sea, cada emoción produce una reacción bioquímica y esos bioquímicos son adictivos. Entonces, sin darnos cuenta, nos ponemos a ver, por ejemplo, más noticias de la cuenta una y otra vez, y ojalá la gente manda información en las redes sociales y por todos los medios, que ahora son tantos, ¿verdad? Y entonces estamos replicando una y otra vez, viviendo la crisis, no solo cuando sucede, sino 10 o 20 veces más, para revivir las emociones a las que somos adictos. Entonces, por eso es que hablo yo de la importancia de estar conscientes de esto, y para responderle a Randall, esto lo hacemos por adicción bioquímica. Para mí es muy complejo esa adicción, por supuesto, porque dirijo el noticiero y queda complicado, pero les tengo una solución. Vean, ustedes en el día, nada más a las 11 escuchan o ven la segunda emisión de Monumental, ya se pasaron a la mañana tranquilos, ven la conferencia de prensa a las 12:30, después ven Matices, a veces yo quiebro un poco y los hago reír. Hoy Catherine y Marilis han reído algunas veces en la entrevista y ya listo, termina y listo. Así ustedes están tranquilos de lo que ocurra. Y voy a pedirle permiso a Catherine, que decía de la casa, para utilizarla como objeto, como sujeto de experimento, Catherine. Así es que, por favor, Okay. ¿Vos has sentido miedo o incertidumbre desde que empezó el COVID-19? Pues sí, claro, creo que como todos, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar o cuánto va a durar, o de qué forma algún familiar de uno se puede ver afectado, algún amigo. Entonces creo que sí, todos en mayor o menor medida, pues sí. Bueno, como yo tengo la ventaja de conocer a Catherine, sé que no solo tiene el sombrero de jefa o encargada de cuentas empresariales de Benevital, sino que sé que también es mamá. Entonces supongo que también tiene preocupaciones respecto a sus hijos, Catherine. Exacto. Pues obviamente uno piensa, por ejemplo, ellos quieren salir a jugar, ellos quieren salir a ver a los amigos, ¿no? Y no se puede, entonces también tiene que haber un poco de firmeza, y no siempre le caigo bien, porque tras de todo no son tan pequeños, ¿verdad? Entonces no les caigo muy bien, pero bueno, mi función es protegerlos, y entonces lo que usted decía, pues yo tengo temor de que ellos se vayan a enfermar, de que ellos no solamente se enfermen, sino que enfermen a algún otro familiar. Entonces tampoco podemos ver a familiares, por lo menos no presencialmente. Sí, claro que hay temor, ¿verdad?, por todo lo que pueda suceder. Bienvenida a mi mundo también. Los míos no son tan chiquitillos tampoco, pero además después te planteas un montón de dudas y vos decís, ay, ¿será que estoy siendo muy duro?
pobrecillos que están encerrados. Después digo, no, ¿cómo que pobrecillos? Si los estoy librando de una situación muy compleja. Bueno, realmente uno empieza a preguntárselo. ¿Cómo te das cuenta? Y esta es una pregunta complicada. ¿Cómo te das cuenta cuando estás nerviosa o cuando te da miedo? ¿Cómo yo me doy cuenta? Sí, ¿cómo decís, tengo miedo o me puse nervioso, perdí el control respecto a las cosas? Es más, te voy a decir cómo me doy cuenta yo. Tal vez te doy una pista de cómo te das cuenta vos. Okay. Voy a confesarlo aquí, nunca lo había dicho porque mi mamá era la única que lo notaba, pero a mí se me tuerce la sonrisa cuando estoy nervioso. Y yo tengo que aceptarlo, y cuando yo siento eso digo, algo no estoy bien y se me está saliendo de control. ¿Hay algo en lo que vos te das cuenta que te pusiste nerviosa o tenés miedo, Catherine? Vieras que, Randa, yo no he puesto atención a eso, pues voy a tener que hacer el ejercicio, porque en realidad siempre me he considerado como que mantengo bastante bien las emociones, diría yo. Casi que cuando se me nota mucho es cuando estoy enojada, tal vez. Bueno, es que yo no te he visto enojada. Nunca he puesto mucha atención a cuando estoy así como nerviosa, o tal vez, ¿qué puede ser? Que me sudan las manos. Puede ser, hay gente que gesticula mucho cuando está nervioso. Yo no sé, y nunca te he visto molesta, no quiero verte molesta, así que no sé, pero puedes preguntarle a alguien cercano. Marilis, vos que sos experta en esto, vos reconoces cuando vos, que supongo que aunque seas experta, a veces sentís miedo e incertidumbre, ¿te sentís así? ¿Cómo lo reconoces? Claro, bueno, hay una situación que me sucede a mí, y es que me empieza a brincar aquí, digamos, en esta zona como del párpado inferior. Empiezo a sentir como unos brinquitos. O sea, sí, como si hubiera un movimiento involuntario de los músculos, y eso me hace ver que tengo miedo. Entonces inmediatamente aplico alguna técnica para bajar las emociones, y hay una técnica que se llama tapping, que tengo una amiga que es famosísima, aquí todo el mundo la conoce en Costa Rica, se llama Janine Fafard, que es experta en esto del tapping, y ella me ha enseñado que, por ejemplo, cuando uno está con miedo, empieza a hacer pequeños golpecitos en algunas partes de la cara, como podría ser acá, digamos, y entonces uno empieza a expresar y a explicar la emoción que está sintiendo, o puede ser aquí, debajo del párpado, o acá, y entonces uno dice, tengo miedo, no sé por qué me siento así, y haciendo esos golpecitos a la vez, e inmediatamente empieza a bajar la frecuencia, digamos, del miedo, y uno se empieza a tranquilizar. Y esto, digamos, una de las cosas que a mí me da miedo, y es muy curiosa, porque mi vida siempre ha estado llena de viajes de trabajo. Desde mi primer trabajo me subí en un avión y no me volví a bajar, digamos. O sea, todos los años que ya tengo, que son muchos, de trabajar, me ha tocado viajar, y las turbulencias en los aviones son algo que me da terror. Y por más que trato, bueno, hago posturas corporales y todo para no tener miedo, pero bueno, eso es inevitable, es algo que me hace reaccionar así. Pero yo quería llegar a las herramientas. Justamente por eso llegué aquí, porque además tengo que ejercitarlas yo. Cuando siento miedo, que es normal y muy humano sentir miedo e incertidumbre, ¿cómo hago? ¿Qué herramientas tengo yo para lograr entender lo que estoy sintiendo, identificar lo que estoy sintiendo, entender lo que estoy sintiendo y tener la situación bajo control aunque tenga miedo, por ejemplo? Claro, hay varias herramientas, y podríamos hablar muchos días de estos temas, Randall. Voy a referirme a dos específicas, si te parece. Sí, por favor. Hay una muy fácil que nosotros, bueno, esto es algo que yo diseñé con Tapado, el famoso músico costarricense, que es trabajar con la música para ayudarnos a manejar nuestros estados emocionales, incluso para crear nuevas memorias emocionales. Entonces, nosotros hicimos 12 audios. En mi página web se llaman Stay Tuned Audios, como estar sintonizado en español, pero el título es en inglés. Stay Tuned son 12 audios que nos ayudan a entrar en emociones renovadoras. Entonces, hay audios para la alegría, hay otros para la espiritualidad, hay otros para mejorar las relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, hay dos que yo estoy usando ahorita, digamos, para administrar pues mis propias emociones en este proceso. Uno se llama Acceso al Portal, que tiene una frecuencia que es 111 Hz, y que esta es una frecuencia musical bien interesante porque es la frecuencia que tiene 2 hemisferios, ¿verdad? Y un conducto que los comunica. 111 Hz es la frecuencia de ese conducto del cerebro, por eso, y ese audio le pusimos Acceso al Portal, porque cuando nosotros entramos en esa frecuencia,
tenemos acceso a nuestra parte espiritual. Entonces yo lo uso en las noches para dormir, para mantenerme tranquila en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ese es uno que estoy usando muchísimo. Hay otro que es el del que tiene que ver con la frecuencia del corazón humano, que es 639 Hz, que es una frecuencia específica que tiene que ver con el corazón. Y entonces ese audio se llama Relaciones Humanas. Entonces, bueno, si a uno se le bajan un momento las pilas, así en el lenguaje tico, ¿verdad? Como que de pronto nos sentimos bajoneados, ¿verdad? Y yo pondría el audio de Relaciones Humanas de 639 Hz, y eso, digamos, va a subir la frecuencia cardíaca, va a hacer que nos sintamos un poco más tranquilos, más, o sea, como más vivos, ¿verdad? Menos deprimidos. Y si nos sentimos nerviosos, digamos, usar el audio de 111 Hz, que se llama Acceso al Portal, que eso, digamos, nos hace sentirnos inmediatamente tranquilos. Entonces, la música es un recurso que yo puedo utilizar. Acaban de publicar un estudio hace como un par de meses, que después de 13 minutos de estar sometidos a estímulos musicales, ya el cerebro empieza a reaccionar diferente. Nosotros también estamos conduciendo investigaciones sobre el tema, pero es sabido que la música cambia los estados emocionales, y esto nosotros lo hacemos con las famosas frecuencias solfegio que se usaban en los cantos gregorianos. Sí. Y esto es algo que en la iglesia se conocía y estaba reservado para la élite de la iglesia, y ahora pues es de conocimiento popular, y entonces ahora podemos recurrir a la música como un elemento para manejar nuestras emociones. De hecho, ese es un recurso. De hecho, ya vamos al otro, pero déjame meterme en el año pasado, creo el antepasado, leí un artículo de la BBC de Londres que me interesó muchísimo, de cómo las personas que padecían Alzheimer, aún en estados avanzados de la enfermedad, cuando les ponían la tonada, lograban una reacción cerebral muy importante, o incluso en el inicio, en la etapa intermedia del Alzheimer, todavía sabían la tonada de la canción y la identificaban como su canción favorita. Y entonces el estudio, que creo que era suizo, que estaba, insisto, en una publicación de la BBC, nos enseñaba cómo la música se guardaba, en términos muy simples, en otra parte del cerebro diferente a donde guardamos lo que vamos aprendiendo cada día. La noticia que me leí hoy, algo que estudié para el programa de hoy, se guarda en otro lugar. Esto es así, Marilis, yo lo expliqué de manera muy burda, vos seguramente lo explicarás de mucha mejor manera, pero va por ahí. Exactamente, sí. O sea, digamos que es súper interesante, Randall, porque cuando, digamos, los que se han metido un poquito más en temas de meditación y los centros de energía o los chakras, el ser humano, ve qué interesante, nosotros somos como un instrumento musical, y es básicamente cada uno de los 7 chakras corresponde a una nota de la escala musical. Vean qué interesante que es esto, o sea, mi primer chakra es Do, el segundo es Re, el tercero es Mi, el cuarto es Fa, el quinto es La, y así vamos siguiendo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Entonces, vean qué cosa tan impresionante en el diseño del ser humano, ¿verdad? Que entonces nosotros, para ponerlo en un lenguaje muy sencillo, podemos andar por la vida afinados o desafinados, ¿verdad? Y esto es, si cada uno de nuestros centros de energía está sintonizado, y de ahí el nombre de Stay Tuned, ¿verdad? Entonces funcionamos mucho mejor. No solamente en el plano emocional, sino también en el plano mental, espiritual. Entonces, por eso hicimos un audio para cada centro de energía, es como para afinarnos. Entonces, imagínense un ser humano que anda por la vida desafinado, y si pensamos que la vida es como una sinfonía, imagínense qué concierto tan feo estamos dando, ¿verdad? Pero si nos afinamos y todos andamos sintonizados, entonces hacemos una armonía mucho más melodiosa como seres humanos. Y esa es una manera muy sencilla de explicarlo. Y yendo a tu pregunta, Randall, efectivamente sí, las memorias emocionales tienen un lugar específico en el cerebro, y la música genera ese efecto. Un saludo a Carlos Vargas, a Tapado también, amigo del programa, creo que vino el año pasado, así es que un abrazo a Carlos, un magnífico artista de Editus y de Malpaís. Cuando hablamos, ahí Víctor Capusta nos está escuchando y en Facebook Live dice: un abrazo a mi amiga Marilis. Natalia Jiménez dice: lo encontré,
ya los audios, de hecho, suave, todavía no los escuché, Natalia, hasta que terminemos el programa, pero ahí los estaba justamente escuchando. El tema de la frecuencia me llama mucho la atención. Realmente hay una conexión en que vos manejes un audio en una frecuencia en la que se mueve, en la misma frecuencia que se mueve el corazón o el conducto de los dos hemisferios del cerebro. Estaba pensando en la frecuencia, ahora que dijiste frecuencia, hace muchos años no se usa eso, pero Monumental transmite en 93,5 megahercios de la frecuencia modulada, así es que estamos también transmitiendo por ahí, pero realmente hay una conexión cuando transmitís en la misma frecuencia. Absolutamente, o sea, hay todo un tema en la historia de la música, esto se puede, yo lo menciono en mi libro que se llama Sintonizando la vida de tus sueños. Yo tengo un capítulo donde explico esto, que es la historia, viene en la historia de la música, está esto explicado. Digamos que la música originalmente, digamos en Occidente, los instrumentos, el La estaba afinado a 432 Hz, pero luego en la Segunda Guerra Mundial un ministro de propaganda nazi impulsó una decisión de afinar todos los instrumentos, no del planeta, pero sí de Occidente, con el La en 440 Hz. Y ese pequeño cambio de 432 a 440, que parece muy sutil, ese cambio mete al ser humano en un estado de miedo y sumisión. Entonces nosotros, digamos, entendiendo esto, porque yo he estudiado un montón de cosas de neurociencia y neurofeedback, entonces empezamos a crear y busqué un músico iluminado, ¿verdad? Que no hay uno mejor que Tapado en este país para eso. Y empezamos a crear herramientas que sintonicen al ser humano, y entonces obviamente lo hacemos en las frecuencias correctas, pero como les decía, cada centro de energía tiene una frecuencia y esto cambia completamente el estado anímico del ser humano. Ok, me hablaste de una herramienta. Dice Sergio Monge que Tapado habló de esto en su TEDx, sobre la música y los efectos, así es que muchas gracias a todos los que además han tenido experiencias respecto a Mariliso, a Tapado de este tema y que nos están reportando sintonía. Gracias a don Víctor, que además no dije que gracias por su reporte de sintonía. Don Víctor, me sé todas sus canciones también. Dice, los pacientes de Alzheimer, dice Víctor Capusta, los pacientes de Alzheimer sí identifican las canciones y a mí me consta. Ok, nos hablamos me hablaste de una técnica, ya voy a la otra, solo una pregunta más. Si la pregunta no tiene nada que ver, discúlpame, solo acordate que te estoy viendo, así que no hagas caras. Pero desde hace muchos años se habla del efecto Mozart. ¿Algo tiene que ver el efecto Mozart con lo que me estás contando? Sí, completamente. O sea, la música de Mozart tiene una particularidad. Esa fue una de las razones por las que yo empecé a investigar de este tema. Porque una vez me mandé a comprar unos CDs que se llamaban Efecto Mozart. Y entonces esto sucede, digamos, porque la música de Mozart se puede tiempar diferente a 60 Hz o 40 Hz o bits, ¿verdad? Por minuto. Y entonces creo que si la memoria no me falla era en 40 Hz, digamos que produce un efecto de integración de los dos hemisferios cerebrales. Y cuando eso pasa, cambian el funcionamiento del cerebro, se vuelve óptimo. Entonces sí, claro que sí está relacionado. Ok, ahora sí, esa era una de las técnicas. ¿Cuál era la otra, Marilis? Bueno, la otra técnica es la meditación. Y yo quisiera desmitificar la meditación. ¿Qué significa esto? O sea, hay gente que uno le dice meditación y se imagina que uno se fue ahí al Tíbet y anda con una bata blanca y con sandalias, ¿verdad? Pero la meditación es algo mucho más sencillo y es identificarse con el momento presente. Y les voy a explicar, digamos, lo que pasa. Al principio del programa les decía que la Tierra se tomó una pausa, ¿se acuerdan? Que les dije, la Tierra nos obligó a bajar la velocidad, se tomó una pausa y se está regenerando, ¿verdad? El ser humano de la misma forma necesita tomarse una pausa en cuanto a la electricidad cerebral. Y la meditación es la forma en que yo tengo menos electricidad en el cerebro y entonces logro regenerarme. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo profundamente sin soñar y el cerebro tiene muy poquita electricidad, le llamamos sueño reparador. ¿Han oído eso, verdad? Ese sueño reparador es porque verdaderamente el cuerpo se está regenerando y estamos haciendo homeostasis cuando estamos en un sueño profundo. Entonces, poder nosotros, cuando estamos despiertos, entrar en niveles de conciencia más profundos, más relajados, estando completamente presentes,
y bajar la carga de actividad cerebral es una herramienta indispensable, y yo creo que solo vemos dos tipos de seres humanos, los que ya meditamos y los que vamos a empezar a meditar, porque, o sea, eso se está volviendo fundamental. Hay que bajar las revoluciones, bajar la velocidad, y hasta para hacer cambios en el cerebro y en habilidades y todo esto se está volviendo súper importante. Entonces la meditación. Ahora, si yo no sé nada de meditación, Randall, ¿cómo hago? Porque mucha gente, habemos unos que ya hemos usado muchas técnicas y otros que tal vez no han hecho nada. Hay muchísimos recursos de meditación disponibles en internet hoy. Entonces, pueden ser meditaciones guiadas. Yo a veces las hago incluso solo escuchando la música de mis audios, y los pongo de manera repetitiva, no sé, por media hora, y me pongo de estos como antifaces que tapan la entrada de la luz, y me siento en un lugar cómodo y empiezo a escuchar el efecto de la música sin hacer absolutamente nada más. Esa es una manera de meditar. Hay otras personas compran meditaciones guiadas, pero ese recurso es bien importante para bajar el estrés, porque cuando uno se estresa, tiene mucha electricidad en el cerebro, y eso es lo que causa al final es enfermedad. Y cuando uno aprende a meditar, lo que hace es bajar la electricidad del cerebro y entrar en un proceso de relajación profunda, y entonces empieza todos los procesos normales del cuerpo a estabilizarse. Yo veo a Katherine muy concentrada, creo que está deseando o está buscando en la pantalla y no la vemos desde aquí, los audios de Marilis, o está pensando en a qué horas buscarlo. Katherine, ¿qué te parece? Pues sí, no, de hecho a mí me parece muy interesante porque, bueno, ahora que escuchaba, ¿verdad?, de lo de Mozart, bueno, yo a mis hijos pequeñitos les ponía el famoso Mozart, pero Marilis nos estaba hablando ahorita, ¿verdad?, de estos audios que ella hizo con tapado, y me parece interesantísimo porque no solamente nos está dando una herramienta que nos va a servir ahorita a nosotros, sino yo creo que a nosotros con nuestra familia. Yo pensaba para mí, bueno, si esto va a generar, por ejemplo, tranquilidad, me va a generar tranquilidad a mí, pero si yo lo escucho en alto, le puede generar tranquilidad a los que están conmigo, ¿verdad? Que yo creo que todos necesitamos, porque yo creo que el estar todos encerrados juntos a veces genera mucha tensión, ¿verdad? Entonces me parece que son herramientas buenísimas y que, como dije, no solamente nos van a servir para ahorita, para este momento, sino que nos pueden servir para más adelante, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que es lo que buscamos, ese bienestar integral y en todo momento. Marilis, siguen preguntando, la última persona que preguntó es Paula Céspedes, que cómo busca los audios. Bueno, en mi página web www.marilisjovet.com, ahí los pueden, hay 2 álbumes en la página. Uno se llama Stay Tuned Audios y el otro se llama Seat of the Soul, como asiento del alma en inglés. Nada más que se fije, porque también se venden ahí la versión CD, que es la más cara, entonces que busque los más baratos, que son descargables. Esos valen como $6.99 y $3.99. O sea, es una cosa que la hacemos muy, muy asequible, y reinvertimos los fondos en investigación para seguir creando cosas que ayuden a la humanidad. Y esto es para la gente que no sabe meditar o no tiene el tiempo o la disciplina. Uno puede oír los audios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ok, yo también, y discúlpame, pero también los encontré en Spotify, ¿verdad? Están en Spotify. Lo que pasa es que cuando uno los sube a las plataformas hay una pequeña alteración de la frecuencia. Lo que pasa es que los pusimos ahí porque, bueno, de pronto hay gente que están muy, ¿verdad?, tiene un precio súper barato, ¿verdad?, son menos de $10. Pero si de pronto alguien no los puede comprar, los pusimos ahí para que la gente los pueda usar si está suscrito. Lo que pasa es que cuando nosotros los produjimos, digamos, y probamos las frecuencias, donde uno los sube a MP3 o MP4, se altera un poquito la frecuencia, y entonces el efecto no es exactamente el mismo. Ok, perfecto. Son las 3:18. Permítanme ir a una pausa comercial. A mí esto también me baja el estrés al saber que hay tanta gente que confía en nosotros, aún en momentos económicamente muy complicados. Así es que son las 3:18. Permítanme ir a la pausa y regresar a los últimos minutos del programa con ustedes dos. Gaby Dorantes dice que ¿cómo se llamaba la página? marilisjovet.com. Exacto. Marilis Jovet con 2 L's, por supuesto, marilisjovet.com. Bueno, porque Sergio Monge dice, ¿cómo se escribe? Marilis, como suena, ¿verdad? M-A-R-I-L-I-S. Ajá. Jovet es L-L-O-B-E-T. marilisjovet.com. 3:19, vamos. Lo deletré bien, es que te voy a ir al fondo. Perfecto. Bueno.
Más vale, me hubiera ido bien en Fantástico. 3:19, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. 3:24, gracias por estar con nosotros en Matices, gracias a Marilis Llobet que nos acompaña y a Catherine Campos que nos acompañan también esta tarde. Nos quedan solo 2 minutos. Marilis, estaba haciendo un ejercicio ahorita, estaba viendo algunos de los dichos o refranes que me acordé de mis abuelos que les contaba antes, y resulta que la mayoría de ellos tiene ideas muy profundas que hoy están explicadas desde la neurociencia, como lo has hecho esta tarde. Te voy a poner un ejemplo. Al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Y entonces eso habla del positivismo y cómo eso te mueve. A palabras necias, oídos sordos. A lo hecho, pecho. Al que madruga, Dios lo ayuda. Toda esta sabiduría que se encierra en dichos hoy está explicado por la neurociencia y a mí me parece muy interesante. Quisiera un aporte tuyo ya prácticamente al cierre del programa, Marilis. Claro, es así. En la sabiduría popular hay muchísimas cosas que hoy se pueden demostrar científicamente. Pero yo, Randall, quería robarte los últimos minutos para dejar un mensaje esperanzador para las personas y lo que yo quisiera es que nos enfoquemos todos, no en el miedo, sino en la oportunidad. O sea, recordemos que las grandes crisis siempre han generado también grandes oportunidades. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo que vivo del negocio de capacitación presencial y bueno, los últimos años más fuera de Costa Rica que acá, pero digamos que en este negocio está sumamente afectado hoy, entonces yo podría echarme a morir y decir, ay, seguro mi negocio va a desaparecer porque ya nadie va a querer cursos presenciales y los presupuestos van a estar cancelados, ¿verdad? O podría decir, bueno, ¿cuál es la oportunidad que está detrás de esta crisis, ¿verdad? Entonces, bueno, yo podría decir, bueno, ¿de qué tamaño es el mercado de capacitación en línea? Bueno, yo hace tiempo ya venía investigando esto y es un mercado de 195 billones de dólares al año y va a crecer a 300 billones para el 2025. Entonces, yo puedo enfocarme, como decimos en lenguaje popular, en ver el muerto, ¿verdad? O puedo enfocarme en el que están haciendo. Entonces, yo creo que vamos a superar estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, pero por favor, quisiera que todos los chicos nos enfoquemos en las oportunidades que están detrás de las crisis y no en las cosas que estamos perdiendo, para que podamos tener esperanza como seres humanos y con alegría reinventarnos, que es algo que nos está tocando a todos. Aquí sí que no hay distinción, o sea, nada más lo que cambia es el tamaño del problema, pero todos estamos viviendo la misma situación. Claro, y incluso es muy interesante que la palabra crisis conlleva que tiene un final. Es decir, hay una situación, una crisis es el rompimiento de esa situación que por su mismo término tiene un final. Así finalmente esto pasará. Catherine, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Ya compraste los audios? Ya casi. Sí, solo está esperando que termine el programa para que no le cambie la pantalla. Exacto. Catherine, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y a Marilis, ¿verdad?, por habernos acompañado y darnos todos estos buenísimos consejos. Marilis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la diputada Karine Niño que nos estaba escuchando y que me agregó 2 frases más. Cada ladrón juzga por su condición y el que las hace se las imagina. Sin duda alguna, que tiene que ver con esa sabiduría popular. El que las hace si las imagina me hace mucha gracia porque es en el sentido de que cuando uno tiene cola que le imagen, entonces mejor eso le genera miedo. Es mejor vivir y viajar por la vida con carga liviana. Marilis, muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísima y gracias por la invitación y gracias a BN Vital. Ha sido un honor de verdad. Escogiste, porque hoy escogió Marilis la canción de cierre, uno de sus audios justamente, Marilis. Así es, el de Relaciones Humanas, que es el del corazón. Ese es el que los hertz van a la misma velocidad que late el corazón, o la misma frecuencia, perdón, que late el corazón. Esa es la misma frecuencia, 639 hertz. Ok, entonces, ¿eso que me va a generar al oírlo? Vas a empezar a sentir como armonía y las relaciones tienden a suavizar y mejorar, le da mucha paz también.
Marilis, muchas gracias. Vamos a regalarle paz hoy a nuestra audiencia. Yo les agradezco que estén con nosotros. Ya viene esta tarde a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. El lunes a las 2 de la tarde en Matices tendremos al especialista en comunicación política Gustavo Araya, quien viene a hablar de un tema que a mí realmente me llamó mucho la atención. Yo el miércoles recibí una enorme cantidad de críticas por, a mi vez, criticar al gobierno de la República por lo que yo considero un manejo inadecuado de las conferencias de prensa en un exceso de protagonismo político. Aunque me dijeron, es que usted todo lo critica, bueno, vean que los últimos 2 días eso cambió, lo que me parece que efectivamente el gobierno de la República entendió este tema, pero más allá que eso, conversé con Gustavo, que es realmente el especialista en eso, y me dijo, mira, yo opino igual que vos, y entonces le dije, como opinas igual que yo, puedes venir, no, mentira, no, jamás, aquí puede venir cualquiera que opine de cualquier forma, pero Gustavo, que es el especialista, le dije, puedes venir el lunes, bueno, venir por vía virtual el lunes y contarnos cómo se maneja en nivel de comunicación una crisis como la que estamos viviendo, así es que Gustavo estará con nosotros el lunes. Relaciones humanas, suena en Monumental, que su corazón vibre bastante fuerte. Hasta luego y feliz tarde.